bienvenidas a esta primera clase del curso de Ceremonial y Protocolo que ofrece el Instituto Provincial de la Administración Pública, el IPAP. En este primer encuentro vamos a abordar dos temas, el tratamiento y el orden de precedencia. Con respecto al tratamiento, vamos a dar como una definición algo que todos podemos comprobar en la vida cotidiana. Muchas veces escuchamos decir frases tan comunes como me trato bien, me trato mal, tratame bien, yo a vos te trato bien. Ahí aparece el tratamiento en su forma social, en su forma interpersonal, en la manera en que nos relacionamos. Esto va a tener mucho que ver después con la manera en que lo vamos a definir en el uso del Estado específicamente. Pero volvamos a lo social. Allí van a aparecer formas de respeto hacia el otro, consideración hacia la otra persona. En el uso de las palabras específicamente. Ustedes van a ver allí en el PowerPoint, esto lo podrán ver a continuación de la clase o tal vez ya lo vieron antes, hay ejemplos de tratamiento que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Cómo usamos la palabra señor, señora, che, vos. El vos y el usted son formas de tratamiento que nosotros seleccionamos, elegimos para darle una categoría a la persona con la que nos estamos comunicando. Muchas veces el trato de voz pareciera indicar cierto tipo de confianza, y en todo tipo de confianza lo peligroso son los excesos. A veces el trato de voz puede ser muy familiar, pero al mismo tiempo en otras personas puede causar cierto tipo de rechazo. El trato de usted aparentemente es muy distante y sin embargo permite poder explicar y expresar las cosas con mucha claridad. Es un trato muy antiguo el de usted. El de vos también. Habría que ir hacia la época de la colonia para ver cómo se instalaron las dos cosas. Para ser breve, hagamos acá un paréntesis. El tratamiento de usted viene de la contracción de la expresión vuestra merced, una forma muy antigua del idioma castellano. Vuestra merced se fue acortando en el uso, era útil tanto para hombres como para mujeres, vuestra merced, se fue uniendo hasta llegar a la expresión usted. Y ustedes no se imaginan la resistencia, el rechazo que hubo, incluso de la Real Academia Española, en aceptar el trato de usted, porque en un principio no era considerado respetuoso. El trato respetuoso era vuestra merced, pero aparece el usted como un elemento nuevo y se tardó mucho en asimilarlo, asociarlo y considerarlo como hoy lo consideramos un trato respetuoso. Y tampoco me voy a extender demasiado en el uso del vos. Eso lo podríamos dejar para una charla o en el encuentro sincrónico o en el foro de comentarios. Pero también viene de la época de la colonia y tiene un origen muy curioso que tiene que ver con la manera en que en el mundo hispano se trata protocolarmente justamente el tratamiento que le corresponde a los reyes. Y hoy lo usamos como un tratamiento de mucha cercanía. Bien, cerramos el paréntesis y volvemos. Entonces existe un tratamiento, una manera interpersonal, social, que tiene muchas aristas. Pero esto tiene su correlato en el Estado. En el Estado, específicamente, le llamamos tratamiento a la manera en que nombramos, mencionamos a las autoridades, tanto sea en los actos protocolares, cuando el locutor o locutora anuncia la presencia de las autoridades, lo va a hacer siguiendo ciertas fórmulas de tratamiento. Estas fórmulas de tratamiento tienen una base específica, pero también tienen ciertas libertades, y de eso vamos a hablar ahora. Cuando se trata de presentar autoridades, lo clásico, o por lo menos lo muy clásico hasta ahora, es decir, primero la palabra señor o señora para identificar el género de quien estamos anunciando. Luego se dice, por lo menos en nuestro mundo hispano, es costumbre decir después de la palabra señor el cargo de la persona. Ministro de
infraestructura y servicios públicos. Por ejemplo, será común escuchar decir, se encuentra con nosotros el señor ministro de Infraestructura y Servicios Públicos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero ahora aparecen los próximos dos elementos, son particularmente hay que prestarle atención. Puede ser que se nombre el título académico de la persona. Digo puede ser porque no es obligatorio. Puede ser que se escuche decir doctor, licenciado, ingeniero o lo que corresponda. Pero también puede ser que escuchemos el uso de la palabra don o doña, antecediendo al nombre de la persona. Ahí concluye la presentación. Con respecto al uso del don o del doña o de los títulos académicos, digamos que hay una tendencia actual a simplificar ambas cosas. No a decir los títulos académicos permanentemente de las personas. Si ustedes ingresan, por ejemplo, a la página oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se van a encontrar con que en la pestaña donde habla de las autoridades, están nuestras autoridades de la provincia presentadas con el nombre de la persona y con el cargo que cumple en su rol actual. Entonces uno podrá ver gobernador Axel Kicillof. No va a haber ni la palabra señor ni estará la palabra doctor o licenciado. Lo mismo con la vicegobernadora Verónica Magario y así con toda la lista de los ministros que van a aparecer en un solo renglón, en un solo escalón, van a aparecer la foto, el nombre de la persona y el cargo que ocupa. Esta es la tendencia actual, tanto sea en la gráfica, mostrado así en un video o en una imagen estática, como en las locuciones de los actos. Hay una tendencia a eliminar entonces la palabra señor y a eliminar del tratamiento la mención del título académico. Pero también es común que suceda que en algunos lugares la elección, la preferencia sea decir los títulos. Y es acá donde quiero subrayar un elemento importante. Si les tocase a ustedes participar o decidir hacer una lista de las autoridades presentes y deciden colocar este tratamiento con el título académico, es recomendable que si a algunos le van a dar el título académico, lo hagan con todos. Esto nos impone averiguar previamente cuál es el título de todas las personas que vamos a presentar. Si una persona no lleva un título académico de grado, por ejemplo, doctor, ingeniero, licenciado, es común reemplazar esa definición por don o doña. Y esto va cayendo en desuso, tanto una cosa como la otra. Por eso hoy será bastante más normal escuchar en una presentación que se diga, se encuentran presentes el ministro de Trabajo, bla, 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 fulano de tal. Aquí lo importante en esta definición es que después se ocupen ustedes de llenar los nombres, ¿sí? Ministro de Trabajo, Walter Correa. Entonces no escucharán ni señor, ni si es licenciado, doctor, don o doña. Este es en el uso común, pero insisto en una cuestión. Esto es una decisión que se toma sin que haya una indicación a propósito. Y aunque aquí ya se me ocurre una excepción. Muchas veces en la conducción de los actos, y ahora hablo desde el rol de locutor, muchas veces en la conducción de los actos ceremoniales, las personas que van a ser presentadas piden específicamente que no se diga su título o que sí se diga su título. Esto también depende de la persona, de la autoridad que se va a presentar. Por eso hay que tener amplitud, plasticidad para aceptar estas situaciones. Si ustedes lo tuviesen que hacer por escrito, si tuviesen que organizar el tratamiento por escrito, entonces preguntarán a las autoridades cuál es la tendencia, cuál es la preferencia en general para un acto. Hasta ahí podemos llegar con los ejemplos y podemos desarrollar esto en el foro de consultas, que bienvenidas serán entonces. Que ustedes puedan intercambiar opiniones con respecto al uso de los títulos académicos, al uso del don o del doña, que atención,
no desaparece del tratamiento escrito en cierta documentación formal, aparece como parte del esquema, del formulario, la palabra don o doña. Entonces lo podemos dejar allí. Y entonces pasemos al tema del orden de precedencia. ¿Cómo lo vamos a definir? Vamos a decir que el orden de precedencia es el ordenamiento no del nombre de las personas o de los cargos, perdón, me corrijo, no es el ordenamiento específico de las personas y sí es el orden específico de los cargos. A nivel nacional existe un orden de precedencia para la República Argentina. En el material de consulta, de lectura, ustedes lo van a tener allí puesto en la plataforma. Van a poder consultar el orden de precedencia de la República Argentina. También el documento que se llama Orden de Precedencia de la Provincia de Buenos Aires. Digamos entonces, por definición, que cada nivel de Estado tiene su propio orden de precedencia. Los que preceden están antes unos que otros en relación a los cargos que ocupan. También el orden de precedencia municipal, aunque aquí habrá que hacer una aclaración importante. No todos los municipios lo tienen escrito en un documento que haya sido aprobado como ordenanza. Los municipios que no lo tienen documentado como una ordenanza, sí utilizan un orden de precedencia, pero aquí aparece un elemento que no ha sido nombrado y que también es muy importante, sino que hacen uso de la costumbre, el uso y la costumbre, la tradición, el cómo se hacen las cosas sin que estén escritas. Esto tiene una permanencia muy fuerte en el ceremonial y protocolo. Muchas de las cosas que suceden en nuestro ámbito ceremonial tienen su base de sustentación en el uso y la costumbre, aunque parezca mentira. A veces es difícil encontrar dónde está documentada determinada cosa. Si bien me estoy adelantando a la clase 3, dejo aquí cortito un ejemplo. Todavía subsiste en algunos ámbitos la polémica de si una bandera de ceremonias cuando se retira se aplaude o no se aplaude. Y habrá que ver la cantidad de opiniones con las que nos vamos a encontrar. Sin embargo, es muy difícil, es desafiante encontrar algo escrito en la década del 70, en la década del 80, argumentar y decir, bueno, se dijo que no había que aplaudirla a la bandera. Bien, esto lo vamos a dejar para la próxima clase, pero insisto sobre algo, el uso y la costumbre tiene mucho peso en nuestra actividad. Volvamos al orden de precedencia. Habrá un orden de precedencia nacional, un orden de precedencia para la provincia de Buenos Aires, y cada provincia a su vez tiene su propio orden de precedencia. Las precedencias municipales y luego las precedencias de todo tipo de organización, no gubernamental, un club, una biblioteca. Siempre aparece el orden de precedencia cuando aparecen jerarquías, roles que cumplen las personas que integran una organización. Parecida a la palabra organización está la palabra organigrama. Una empresa tiene un organigrama donde se especifica desde su gerente general hacia distintas áreas cómo se ordenan precisamente esos roles. En cuanto al orden de precedencia, ustedes lo podrán consultar y en algún caso cuando haya que resolver alguna actividad integradora o tengamos que resolver algunas preguntas, tendremos que consultarlo, tendremos que ver en qué orden de la numeración aparecen los cargos que vamos a ir mencionando como un ejercicio. También está el tema de los anexos que tiene cada uno de estos, órdenes de precedencia. Y son muy importantes. Básicamente vamos a hablar de 3 anexos que serán consultados según algún tipo de circunstancia que tengamos. El primer anexo se llama el anexo del modo de establecer las precedencias. El segundo se llama modo de la competencia protocolar y el modo de la representación protocolar. Tal vez lo dije en un orden invertido, pero de cualquier manera lo importante es que tenemos un orden de precedencia
de un modo de establecer las precedencias, una representación protocolar y una competencia protocolar. En el modo de establecer las precedencias será seguramente motivo de diálogo y de análisis cuando veamos en la próxima clase cómo se aplica. En el modo de establecer las precedencias, muy importante este anexo, se van a resolver problemas tales como, por ejemplo, ¿qué pasa si a un acto asiste un solo diputado? Bien, fantástico, nombramos a ese diputado cuando le corresponda. Pero ¿qué pasa si aparecen dos? O si hay tres. ¿En qué orden los vamos a mencionar? No siempre es el mismo criterio, a veces será el orden alfabético, a veces será el orden cronológico, a veces será la cantidad de votos que han obtenido según el bloque al que pertenezcan. En cada caso habrá una respuesta que nos va a dar el modo de establecer las precedencias. Y así en cada uno de los casos y criterios. En cuanto a la representación protocolar, se trata de resolver qué pasa cuando una autoridad es invitada a un acto y no puede asistir, pero le pide a una autoridad de rango menor que asista en su lugar y lo represente. ¿Sí? Entonces, en ese caso hay una serie de normas que están explicadas ahí en pocas palabras. La representación protocolar. ¿Quién representa a quién y en qué circunstancias? ¿Mm? Y por último, la competencia protocolar tiene que ver con cómo nombramos o de qué manera mencionamos a las personas que no están dentro de ese orden de precedencia oficial, pero en un acto determinado tienen mérito suficiente para ser nombradas y son importantes para la comunidad o para el acto que suceda. Por ejemplo, un deportista nuestro vuelve con una medalla de los Juegos Olímpicos y el intendente de su municipio quiere hacer un acto en homenaje, agradecimiento, felicitación. Y entonces ese deportista, que es tan importante en ese acto porque es el motivo del acto, ese deportista no está, no hay un cargo, no figura en el orden de precedencia. Pero ¿en qué orden lo mencionaremos? Bueno, eso está ahí respondido de acuerdo al criterio de cada acto. Ahí consultaremos con el orden de la competencia protocolar. Todas estas cuestiones, aparentemente tan áridas con respecto a cómo mencionamos las autoridades, en qué orden están los cargos, va a tener ahora, para la próxima clase, un correlato directo que es cómo lo aplicamos. Tal vez allí podamos entender, quienes no tengamos experiencia, de por qué se sientan como en el orden en que se sientan en una mesa las autoridades enfrentando al público, por qué alguien está en el centro y alguien a su derecha y alguien a su izquierda. Allí veremos esa aplicación. Pero bueno, los dejamos ahora, dejamos en suspenso esto, dejamos que ustedes tengan el foro abierto de las preguntas durante esta semana para poder consultar y así avanzar sobre estos temas. Una vez más, saludos cordiales y hasta la próxima.